Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Ensúciate los tenis, porque la vida es demasiado corta para tener los tenis impecables. Hoy les quiero hablar de un tema que la verdad que no es por echarme flores, pero me luzco hablando del tema y es uno de mis temas favoritos porque hoy vamos a estar hablando de educación sexual. ¿Y por qué es tan importante hablar de este tema? ¿Por qué es tan importante invitar a todas las personas, no solo a los papás, sino que también a los educadores, a las tías, a las abuelitas, a todas las personas que estén interesadas en poder pues cambiar esta generación? Por ahí escucho una frase que decía que la sociedad solo cambia cuando cambian las personas. Entonces pues la idea es que hoy tengamos una conversación y un podcast muy abierto, muy honesto también y muy real, en donde podamos tocar este tema para que este tema que tanto nos alarma a la vez, que muchas veces yo le pregunto a los padres de familia cuando hay las conferencias, ¿por qué nos paraliza hablar de educación sexual? ¿Por qué de repente este tema nos incomoda, nos pone un poquito nerviosos, nos pone un poquito nerviosas a las mamás? Entonces, pues les quiero dar la bienvenida sin tanto cuento. ¿Y por qué estoy tan emocionada? Pues ustedes ya saben que yo soy autora de estos 3 libros que más adelante les voy a ir enseñando, pero creo que es importante que trabajemos juntos, que hablemos juntos y que sobre todo nos cuestionemos acerca de por qué a mí este tema me mueve tanto, si en este caso te mueve. Puede ser a veces como curiosidad de no saber qué tanto me estoy adelantando, si le voy a dar ideas que tal vez no tenía, si de repente mi hijo está muy pequeño, si le voy a decir algo que él no sabía y le estoy abriendo la curiosidad. Entonces, o que también les dé pena, porque muchos papás cuando doy conferencias me dicen que les da pena que sus hijos sepan lo que tú hiciste, ¿verdad? Entonces, no sabemos por qué motivo tú estás escuchando este podcast de educación sexual, pero lo que me importa y lo que me interesa es que salgas aprendiendo algo, que salgas con la convicción de que esto te va a ayudar para una mejor educación para tus hijos. Uno de padre tiene que ser un eterno aprendiz y por supuesto que seguir aprendiendo nos va a ayudar a prevenir. Saben que yo les digo que yo me negué a creer que la adolescencia de mis hijos iba a ser complicada y ahora me doy cuenta que como supe estudiar y como supe leer y como aprendí, como me interesé muchísimo, pues la adolescencia de mis hijos pues fue un poco complicada porque todas las etapas de la maternidad son complicadas. Sin embargo, mientras más conoces las etapas que están atravesando tus hijos, vas a tener una mejor prevención y vas a poder sobrellevar mejor las etapas de tus hijos. ¿Desde dónde requiere esta etapa de una educación sexual? Te diría que desde el nacimiento puedes empezar a trabajar y que tu hijo o que tu hija conozca sobre el tema de la sexualidad. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar y vamos a decir, bueno, entonces, ¿desde cuándo voy a educar yo a mi hija y desde cuándo voy a educar a mi hijo? Porque, pues yo según entiendo, es desde la pubertad o desde que empieza a hacer preguntas y pues no. Te voy a decir que hablar de sexo y sexualidad no requiere solo de la plática en sí, de sentarlos y hablarles y enseñarles, sino que esto va a ser desde la cotidianidad, porque la sexualidad es un todo. No solo es la relación sexual de lo que se va a hablar, sino que realmente es un todo y vamos a ir entendiéndolo y te voy a ir explicando y vamos a ir entendiéndolo juntos por qué es tan importante entonces desde el nacimiento. ¿Por qué? Porque desde que nacemos empezamos a tener un género, ¿sí? Yo sé que ahora me van a decir chía, pero ahora hay varios géneros y demás, pero vamos a identificar un género biológico como femenino y masculino y desde ahí ya estás reconociendo tu identidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando tú reconoces tu identidad, creo que lo más importante es que también empieces a recibir cariño, que es esto de vínculo, ¿verdad? Bowlby habla del vínculo, porque es tan importante que formemos un vínculo y que tengamos esta necesidad de afecto. En la Segunda Guerra Mundial hay estudios en donde hubo niños que se fueron a unas guarderías en donde no recibían amor y ellos morían, porque el amor es uno de los alimentos más importantes para el ser humano, tanto como la alimentación, digamos que obviamente que la que comemos. Entonces, desde que empezamos a tener relaciones de vínculo, desde donde nos empezamos a sentir con afecto, en donde empezamos a relacionarnos con las demás personas y en el conocimiento y el esquema de mi cuerpo, voy a empezar a identificarme y a tener identidad, a nombrar correctamente las partes del cuerpo. Por ejemplo, si llamamos bien la mano, la nariz, la boca, también nombrar correctamente los genitales como vulva, como pene, como vagina. Es muy importante que conozcan su esquema corporal
Yo he tenido pues la oportunidad de dar muchísimos talleres a niñas en donde ni siquiera reconocen muchas veces qué son las ingles, en donde les estoy hablando o cuando les hablo de la sudoración, por ejemplo, no saben qué son las ingles. Y entonces recordémonos que desde ahí, desde que tu hijo, desde que tu hija conozca el esquema corporal, va a ser muy importante empezar a trabajar el tema de educación sexual. Algo que se me viene mucho a la mente es cómo aprendiste tú de educación sexual. Y esto también puede llevar una invitación a que sea diferente como tú quieres que tus hijos vivan la educación sexual y su sexualidad en sí. En mis tiempos, pues yo aprendí con mis amigas. En mi casa generalmente no se hablaba de eso porque era un tabú. Y cuando yo pregunto realmente qué es un tabú, es algo que no se habla, es algo que piensan que es sucio, es algo que se pues habla bajo de agua. Entonces lo que queremos con esto también es eliminar que el tema del sexo y la sexualidad puede ser un tabú. Entonces, si lo vemos desde la naturalidad, si lo hablamos desde el nacimiento, si una niña y si un niño está conectado con su cuerpo, pues obviamente también va a reconocer su valor que también va de la mano, pero lo más importante es que también sepamos cómo aprendí yo de esto, porque como aprenda yo de esto es como yo voy a enseñar. Recordémonos que yo siempre digo que paternamos o maternamos como fuimos maternados o como fuimos paternados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo aprendí a ser papá siendo hijo, porque yo voy a hacer lo que hacía mi mamá. Y si mi mamá a mí me enseñó que nos puso miedo con las relaciones sexuales porque el mayor miedo era quedar embarazada, pero nunca nos explicó, entonces ahí también yo estoy creando y criando desde el miedo, por ejemplo, pero la idea es que también a través del conocimiento. Entonces desde pequeñitos es importante que aprendan las partes de su cuerpo. Yo les quiero enseñar una herramienta maravillosa que a mí me servía cuando yo era educadora también en los colegios y les decía que aprendamos cómo utilizar un semáforo con las partes del cuerpo. Entonces yo les decía que nadie, en primer lugar, nadie puede tocar tu cuerpo. Siempre tiene que ser con permiso. Cuando yo también fui instructora de masaje infantil, nosotros les enseñábamos a los papás que antes de tocar el cuerpo del bebé debías de pedir permiso. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es tu cuerpo y el cuerpo de tu bebé es el cuerpo de tu bebé. ¿Y a qué nos orillaba esto? A que los niños desde temprana edad pudieran reconocer qué era una caricia positiva y qué era una caricia negativa. Entonces es muy importante pedir permiso antes de tocar el cuerpo porque esto incluso puede prevenir un abuso sexual, una violación, un toque que no te guste. Entonces por eso es tan importante. Creo que a partir de acá entendemos un poquito qué es lo del semáforo. Entonces las partes verdes son las partes que pueden tocar las personas, como darte un abrazo, como darte un apretón de manos, como tocarte la cabeza. Obviamente las partes amarillas son las que van a hacer precaución, como pues un poquito las piernas o de repente un poquito pues la parte pues arriba del cuerpo, y obviamente las partes rojas son las de alerta, que nadie puede tocar tu cuerpo. Queridos papás, queridas mamás, queridos educadores, algo muy importante aquí es que solo mencionamos las partes privadas, pero muchas veces los niños no saben cuáles son las partes privadas. Entonces vamos a enseñarles que las partes privadas son su vagina, su vulva, su pene, sus testículos, su ano, y también es muy importante, queridos papás, que la boca es un órgano privado. Sí, a veces nos enfocamos solo en sus partes genitales, pero también tenemos que tener en cuenta que nadie puede obligarnos a besar, a hacer algo con la boca que nosotros no querramos. Entonces es muy importante que consideremos la boca como un órgano privado. Enseñar a los niños pequeños esto nos va a ayudar mucho a la prevención y sobre todo vamos a adicionar el enseñarles un secreto positivo y un secreto negativo. ¿Qué es un secreto positivo? Es algo que todos van a saber prontamente. Una sorpresa, un regalo, una tarjeta, no sé, alguna sorpresa que se pueda saber. Pero un secreto negativo es cuando yo les digo que se siente aquí en la pancita. Queridos papás, mamás, educadores y demás, enseñémosles a nuestros hijos a manejar la intuición, que esto es algo que no se usa mucho, pero es esa cosa en la pancita que te dice que algo está bien o que algo no está mal. Un secreto negativo requiere también o interviene una amenaza, ¿sí? Si tú haces esto, yo digo esto, si tú decís esto, yo le voy a decir a tu mamá que tú fuiste, yo le voy a decir a tu papá que tú fuiste. Entonces, cuando aquí hay o está de por medio una amenaza,
está de por medio un riesgo también para ti, es importante que tú también les enseñes a tus hijos que tienen que tener personas de confianza con las cuales pueden hablar. Esto no solamente es una amenaza, digamos, de personas, sino que también puede ser una amenaza en redes sociales, que también puede ser una persona, por ejemplo, que te esté acosando, puede ser, y les voy a decir datos y estadísticas muy válidas, y es que el 90% de las personas que son abusadas sexualmente o que son violadas conocen al agresor. El 90%, y esto es una estadística bastante alta, entonces por eso es tan importante que puedan los niños empezar a tener voz desde pequeños, que ningún problema va a ser demasiado pequeño o grande para que encontremos solución. La expresión de emociones, la validación de las emociones y el sostener la emoción, creo que es algo muy importante, y vemos cómo desde ahí va vinculada la educación sexual. ¿Sí? Desde ahí vamos a empezar, y creo que es muy importante que lo conozcamos y que validemos también que estamos enseñándole a nuestros hijos desde pequeños este descubrimiento. Entonces creo que es muy importante. Creo que bueno, es momento de enseñarles también que este es el último libro que saqué, que se llama Sin tanto cuento. Ya les voy a ir explicando un poquito por qué nacen, de dónde nace y desde qué necesidad, pero creo que esto nace desde la necesidad de poder llevar a más padres de familia o más educadores o más personas que estén interesadas desde cuándo podemos empezar la educación sexual, y no desde un momento crítico o desde una crisis en donde el niño preguntó y yo no sé qué decir, entonces por eso voy a comprar este libro. No, lo podemos comprar desde el principio y podemos empezar a tomar decisiones, obviamente acertadas, para poder trabajar este tema. No solo es que se trabaje estimulación oportuna para que mi hijo sea más inteligente en matemática, para que sea más inteligente en la lectura, sino que estos temas también van muy de la mano, porque yo, como siempre les digo, la educación sexual no te va a quitar la inocencia, te va a ayudar a que la inocencia sea protegida y que tu hijo no sea tan fácil de engañar o tan fácil de creer con todo el contenido explícito que estamos viendo, no solo en redes sociales, sino que también ambiental. Moni es un autor que habla y dice que nosotros nos formamos por medio del ambiente. Miren qué lindo, porque Bowlby habla que nos formamos a través del vínculo, Moni habla que nos formamos a través del ambiente, y Freud, que también es otro autor, habla que nos formamos desde el nacimiento a través de la sexualidad. Y la verdad que a mí me gusta juntar estos tres porque sí. Recuérdense que somos seres biopsicosociales y nos formamos desde que somos seres vivos, desde que nos juntamos, obviamente, y nos contaminamos a través de un ambiente, y obviamente pues desde el vínculo, porque somos seres que como seres humanos tenemos la capacidad de vincular y de sentir emociones. Entonces miren qué lindo, porque pues nos vamos formando a través de esos tres pilares. Yo quiero contarles que este libro y este manual habla obviamente desde la sexualidad desde el nacimiento, pero habla desde construcción de identidad y autoestima. Desde el momento que yo estoy construyendo la identidad de mi hijo, la identidad de mi hija y la autoestima, ellos se van a sentir validados y obviamente van a sentirse aceptados ante la sociedad. No estamos hablando de ideologías, no estamos hablando de, obviamente, desde juicios también, desde que ha puesto la sociedad de que si yo soy blanca, que si soy morenita, que si soy alta, que si soy bajita, que si soy gordito, que si soy bueno en fútbol, que si soy malo en fútbol. No, es una identidad más concreta, más valiosa, más intrínseca. ¿Qué quiere decir? Desde adentro, ¿sí? Entonces hablamos desde la construcción de la identidad. Y miren esto qué lindo que dice acá. Los elogios son valiosos, pero las afirmaciones construyen la autoestima a largo plazo. Recordémonos que los elogios es qué bonita tu moña, qué bonito tu vestido, ala, qué campeón sos para jugar fútbol, pero las afirmaciones son muy importantes para que nuestros hijos estén seguros de quiénes son y que al momento de enfrentarnos hacia la sociedad nos ayude a decir un sí o nos ayude a decir un no. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, desde la construcción de la autoestima y el ejemplo de los padres como moldeadores de autoestima, ¿ok? Yo la vez pasada en una conferencia les decía a las niñas, ¿por qué creen ustedes que es importante comer saludable? Y una niña levanta la mano y dice, para no engordar. Entonces, miren qué importante es crear conciencia que los padres no somos los únicos educadores
pero somos los primeros. Yo muchas veces empiezo conferencias hablando de cómo los padres de familia, como moldeadores y como modeladores, podemos tener esta influencia tan precisa en nuestros hijos y cómo entonces es tan importante que nosotros primero, con esta información y con esta formación, yo les digo, si me formo yo, soy capaz de formar a mi hijo. Entonces, desde esta autoestima que yo tengo, cómo es mi diálogo interno, cómo es mi lenguaje también hacia lo importante que es para ellos una autoestima. Queridos papás, la autoestima no es solo para las niñas en especial, los niños también necesitan ser trabajados con autoestima y no solo son las niñas, esto es importante que lo sepamos, los niños también necesitan tener una autoestima alta, necesitan sentirse valiosos, necesitan sentirse validados, entonces es ambos géneros, no me dejen solo a las niñas, por favor. Y entonces, miren qué bonito, porque también pues obviamente estamos hablando de que cómo vamos a ir trabajando en ellos para que cuando ya lleguen a la etapa de la pubertad o de la preadolescencia, ellos estén seguros de ellos mismos. A veces me decía un papá un día y me decía, Chía, ¿cómo hago yo para que mi hijo pueda hablar más conmigo, para que pueda tener una comunicación? Y es que lo que pasa es que muchas veces solo nos basamos en preguntar, pero no nos sentamos a realmente escuchar cuál es ese bien o no nos interesamos en hacer más preguntas o no nos interesamos incluso en hablar de los dones de tus hijos. ¿Desde qué momento aparece un don? Desde que yo veo, y a ver, una cosa diferente es una cualidad como los elogios, pero ya las afirmaciones van de la mano con tus dones, el don de servicio, el don de la escucha, el don de poder hablar en público, el don de acompañar, todos estos dones, fortalécelos en tus hijos, porque esto te va a ayudar muchísimo más también. Saben que la crianza, los niños que han sido criados emocionalmente sanos, retrasan un 60% las relaciones sexuales y las relaciones afectivas y de noviazgo. ¿Por qué? Porque se sienten seguros, porque se sienten completos, porque saben que no va a haber necesidad que alguien más te llegue a complementar. Entonces, no solo estamos hablando de una autoestima sana para que ellos sepan quiénes son, sino el retraso de relaciones de noviazgo y de relaciones sexuales. A mí me gusta mucho cuando doy pláticas a las niñas o a los niños hablar de una analogía muy especial y es una analogía que habla del masking tape. A veces nos preguntamos, pero ¿qué tiene que ver un masking tape con una relación? Cuando empezamos un noviazgo a temprana edad, cuando empezamos una relación sexual a temprana edad, va a haber un momento en que el tape pega y pega muy bien, pero luego se desgasta. Entonces llegamos a los 17 años, a los 18 años, muy desgastados porque nos quemamos el mundo. Entonces la idea es que ellos sepan que todo a su edad, esta hipersexualización de que las niñas a los 10 años ya se están maquillando, hay movimientos en los cuales las niñas ya están empezando a usar maquillaje o productos de skincare a los 10 años que no lo necesitan. Y entonces llegan a una edad adulta temprana en donde el sentido de vida incluso se pierde. ¿Por qué? Porque ya quemaron todas estas expectativas, esto de ya va a ser el momento en que mi mamá o mi papá me deje maquillarme. Ahora hay mucha posibilidad y el maquillaje no es es una de tantas formas en las que las niñas se hipersexualizan o en donde las niñas ya tienen acceso fácil a comprar ropa que no es adecuada para su edad. Obviamente, queridos papás, queridos educadores, esto va de la mano con tus valores y con lo que tú pienses, pero realmente queremos que esto se vaya retrasando y algo muy importante es regresar a lo básico, regresar a ropa de edad de las niñas, regresar a ropa en donde las niñas también estén seguras que sí las demás personas están usando algo por moda, porque también estamos hablando que casi que el 45% al 60% de niñas y niños se visten por moda y no por voluntad, también es una necesidad. Entonces esta necesidad de pertenencia se va formando en la pubertad y vemos qué importante es que a través de la autoestima y a través de su seguridad ellos puedan ir previniendo una adolescencia muchísimo más sana y más confiable para nosotros. Entonces, ¿es trabajo de la pubertad? No, es trabajo desde el nacimiento. Entonces, por ahí vemos que se empieza a cubrir. El capítulo 3 habla de algo muy lindo y es cómo hablar de reproducción y nacimiento. Mamá, ¿de dónde vienen los bebés? ¿Sí? ¿Qué respuesta puedo dar?
cómo nace el bebé y aquí vamos a ir viendo qué respuesta vamos a ir dando según la edad. Aquí hay un tip súper importante y esto va a servir para que ustedes lo tengan así en la punta de la lengua. Cuando te hagan la temible pregunta, ¿de dónde vienen los bebés? Cuando te hagan la temible pregunta, ¿cómo nací? Aquí yo siempre les digo, responde con otra pregunta. 1, ¿por qué? Porque eso te va a dar pauta de saber qué tanto sabe el niño. ¿Quién se lo dijo? ¿De dónde lo sabe? ¿En dónde lo escuchó? ¿Qué es lo que quiere saber? Y aquí les voy a contar un chiste que siempre, si ustedes me han escuchado dar conferencias, es un chiste demasiado malo, pero creo que es la comparación muy certera de lo que es, qué importante es responder con otra pregunta. Pepito viene y le pregunta a su mamá y le dice, mamá, ¿qué es un trío? Entonces viene la mamá y le dice es que cuando 2 mujeres o 2 hombres o 3 personas, entonces ya después que le da la gran explicación, la mamá le pregunta y le dice, ¿por qué quieres saber? Y le dice, no, es que a mi abuelita le gusta el trío, los panchos. Entonces muchas veces hablamos desde el juicio del adulto, desde este morbo que tenemos como adulto y no preguntamos qué es lo que quieren saber específicamente. Entonces el preguntar qué es lo que quiere saber, de dónde lo escuchó, quién se lo enseñó, en dónde lo vio, nos da un parámetro para conocer un poquito de dónde viene esa curiosidad. Recuérdense que los niños son curiosos y no quiere decir que si preguntan es porque ya lo haya hecho o porque tiene una curiosidad, pero recordémonos que ahora estamos a un clic de la información y como siempre les digo, más vale un año antes que un día después. No les tenemos que enseñar todo de romplón, pero sí es importante que podamos contestar según la edad y según el conocimiento y la madurez de tu hijo. Hay niños de 9 años que son sumamente maduros, hay niños de 9 años que son sumamente inmaduros, hay niñas de 9 años que ya pueden saber absolutamente todo y hay niñas de 9 años que no han escuchado siquiera la palabra menstruación o pubertad. Entonces yo creo que aquí también es cuestión de que tú evalúes la madurez de tu hijo y cómo lo has trabajado en casa, desde la naturalidad o desde la discreción. Entonces creo que aquí es muy importante. A partir de los 10 años creo que es muy importante que tú ya sepas que ya tu hijo y que ya tu hija tiene un pensamiento concreto y que sin cuestión de burla, pero creo que aquí a los 10 años, pues tu hija o tu hijo muchas veces va a saber más que nosotros. Esto del tema de las canciones, lo que escuchamos, lo que vemos, cada vez normalizamos más y cada vez lo vemos más explícito. Entonces muchas veces te vas a sorprender que tú crees, saben que también, aquí miren qué interesante, el 75% de los papás cree y asegura que su hijo nunca había visto nada de contenido sexual en redes sociales. Oh, sorpresa, todos somos el 75% porque creemos que a pesar que nuestros hijos tengan seguro en redes, que solo tienen el Children Protect no sé qué y no sé cuánto, no lo van a hacer, pero va a venir un amiguito, se lo va a enseñar y ya, condena para siempre, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, más vale un año antes que un día después, porque también he tenido papás, también he tenido mamás que me llaman llorando que su hija vio pornografía, que un niño se lo enseñó. Entonces, también les digo, si nosotros como papás creamos conciencia, yo no solo estoy ayudando a mi hijo, estoy ayudando a los demás porque todos tenemos responsabilidad. Entonces, si tu hijo sabe correctamente de sexo y sexualidad y entonces el otro papá también se encarga, creo que estamos haciendo todos de nuestra parte. Les voy a contar aquí una analogía también que a mí me fascina y es que había una vez un colibrí que en un incendio de un bosque iba agarrando con un poquito con su piquito agua y trataba de apagar y viene otro animal y le dice, ¿tú crees que con este poquito estás apagando el agua? Y entonces le dice, no, pero estoy haciendo mi parte. Entonces, si tú haces tu parte, si tú, otra persona hace su parte, vamos a cambiar una generación, pero con conformarnos y decir, en aquellos dorados tiempos no existía, pero ahora sí, es acomodarnos. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a trabajar la educación sexual? Con intención, con motivación y obviamente con constancia. No es solo hablar un día, es todos los días, es ver televisión con ellos, es ver si pasa algo en la calle, es poder hablar con ellos desde la apertura. No es lo mismo ser un papá open mind que un papá open heart, pero si juntamos ser un papá open mind desde la apertura y un open heart desde valido tus sentimientos, es ahí en donde hacemos un match imparable. Entonces, miren qué bonito esto. Y entonces vamos a hablar de reproducción desde los 10 años. Obviamente no necesitamos hablar de la relación sexual como tal, sino que aquí pues ya nos vamos a ir adelantando un poquito más y vamos a estar hablando que a partir de los 12 años pues ya es necesario que hablemos de reproducción también y obviamente de la relación sexual como tal.
Se puede hablar también incluso en las niñas de días fértiles, de hablar de ovulación, de hablar qué es lo que pasa todas estas semanas en tu etapa preovulatoria, en tu etapa ovulatoria, en tu etapa de menstruación. ¿Por qué? Porque las niñas mientras más conocen su cuerpo, más seguras son. Y exactamente pasa igual con los niños. Entonces, ¿qué pasa en la pubertad? Y miren que aquí nos vamos a quedar en el capítulo 4 porque quiero hablarles un poquito de por qué me vi en la necesidad de hacer Cuéntamelo Todo de niña y obviamente de niño, que son un poquito iguales, pero son diferentes porque los niños no tienen los mismos cambios que las niñas, pero muchos papás incluso me piden los dos porque como sentido biológico, explicarle qué le va a pasar a un niño o explicarle qué le va a pasar a una niña es maravilloso. Entonces, ¿qué habla y de qué habla? Cuéntamelo todo de los cambios de la pubertad. ¿Por qué necesitan saberlo? Porque cuando estamos creciendo no tenemos una conexión con nuestro cuerpo y a veces nos da vergüenza porque yo les digo, y aquí está, ¿qué es lo primero que nos crece? Y son los pies. Nos ponemos con los pies grandotes, con los brazos, la narizota, las orejonas. Entonces no tenemos, y tenemos una referencia de belleza en donde ya existen filtros, en redes sociales, en donde yo quiero tener el cuerpo de una mujer o quiero tener el cuerpo de una mujer adulta, digamos, porque saben que también aquí dicen mucho que las mujeres cuando menstruan ya se convierten en mujeres y somos mujeres desde que nacemos. Somos niñas en sano desarrollo, pero mujeres hemos sido siempre. Entonces también les digo a los hombres, un hombre no te convierte cuando tienes tu primera relación sexual, sino que siempre has sido hombre. Entonces, ¿qué explicamos? Los cambios físicos y emocionales y psicológicos que lleva la pubertad. La menstruación como un evento. También, ¿verdad? Explicamos higiene menstrual, explico el uso adecuado de toallas sanitarias, qué es lo que les pasa a tu cuerpo, por qué crecen los pechos, los cambios de olor, por qué empezamos a usar desodorante, mi pelo, mi cara se ponen más grasosos, mi cuerpo se pone un poquito más llenito porque es lo normal que suba de peso. Y entonces nace la idea de Cuéntamelo Todo de niñas, es mi bebé y al que siempre voy a querer muchísimo porque es mi primogénito y me vi en la necesidad de hacer esto porque cuando yo acompañaba embarazo, parto y posparto, que se llama ser dula, me pedían en muchos colegios que diera la plática, pero yo no tenía un material adecuado a lenguaje de las niñas de Guatemala. Yo usaba libros de México, usaba libros españoles, entonces pues aquí está este libro en donde pues ha llegado a más de 1,500 familias y en donde ha llegado a más de 3,000 niñas también, en donde yo he tenido la oportunidad de dar conferencias no solo a padres de familia, sino que también a niñas, así que estoy súper orgullosa de este manual, en donde ustedes lo pueden pedir conmigo, me pueden seguir en Ensúciate los Tenis y pues obviamente hablamos de una sana alimentación, hablamos de por qué nos salen pelitos, que esto es paulatino, que esto es progresivo, no es que un día vayamos a salir con los pelitos ya ahí, ¿verdad? Sino que una cosa muy importante y que yo me disfruto es hablar con humor, porque esto quita un poquito la formalidad del tema, que sin embargo yo que considero que es formal, pero creo que si lo vemos con humor va soltando el miedo, yo se los explico a las niñas. Obviamente esto tiene algo muy importante para mí, incluso es hasta qué color es la menstruación, cómo huele, de dónde sale, cuáles van a ser las partes que también van genitales que están implicadas. Entonces, les digo, es un manual súper informativo y súper importante porque también les hablo de los cólicos menstruales, de cómo va a ser mi cuerpo. Yo les quiero enseñar aquí dos páginas muy importantes y es, por ejemplo, les enseño acá qué color es la menstruación, cómo es el útero, en dónde están mis óvulos, mis ovarios, pero por ejemplo aquí les enseño y les digo, por aquí sale la menstruación, porque muchas niñas creen que la menstruación sale por donde sale el pipí y es por la uretra, entonces ya les voy explicando, pero creo que como padre de familia es importante que tú le dediques un tiempo a tu hija y le expliques cuál es el proceso de la pubertad, físico, emocional y psicológico. Está bien validar las emociones y mis niños, si yo veo, miren, yo les digo que como tanatóloga, como educadora, como persona que está todo el tiempo compartiendo con humanos, adolescentes, hay 3 señales importantes para que yo pueda leer a mis hijos antes o durante una crisis. Por ejemplo, cómo come, cómo duerme y cómo va al baño. Estas para mí son muy importantes. Duerme mucho, duerme poco, está teniendo pesadillas, está teniendo sudoraciones, está comiendo mucho, está comiendo poco.
está doliéndole el estómago. Estas son señales de que puede estar atravesando por una crisis emocional que es normal en la adolescencia, pero nosotros como papás también tenemos que ver y estar pendientes de cómo nuestros hijos reaccionan ante esta emoción. Este es mi primer libro y luego pues también está el de niños en donde pues también obviamente explica un poquito de la manzanita, que por qué cambia la voz, que por qué me sale barba, que por qué entonces hay hombres que les sale pelo en el pecho, hablamos de las erecciones, hablamos de la eyaculación, hablamos de los espermatozoides, hablamos de todos estos temas que por muy complejos o difíciles que suenan, son meramente biológicos y los niños tienen el derecho a tener estas conversaciones. Si tú no te sientes capaz como papá, alguien más lo va a hacer, lo van a hacer las redes sociales, lo va a hacer un vecino con una mala información, lo vamos a hacer desde los mitos, desde las creencias, que son estos tabús que pesan tanto, en donde las principales emociones que nuestros hijos pueden sentir al tener conocimiento de una educación sexual distorsionada puede ser culpa, puede ser desagrado, puede ser miedo, puede ser muchísimo temor, y esto no nos lleva a que nuestros hijos sean plenos en una adolescencia en donde lo más importante es que tengamos la exposición al tema, y no solo de sexo y sexualidad como la relación sexual, como se los explico, sino de todo lo que conlleva atravesar de la pubertad, como la exposición a los vicios, a las adicciones. Obviamente el interés de nuestro adolescente es meramente social y en donde ya va a haber una separación de vínculo entre papás, por lo cual nosotros como padres la responsabilidad principal es que tengamos un vínculo permanente con nuestros hijos, a pesar que ya no los estemos acuchuchando, aunque a que ya no les gusten los juguetes que antes les comprábamos y ahora están todo el tiempo en el play o escuchando música o sociabilizando, que ellos siempre se sientan amados, validados y sobre todo observados y cuidados por sus padres, y si no están los padres, un cuidador primario. ¿A qué me refiero un cuidador primario? Incluso hasta la señora que amablemente nos ayuda en casa. Es importante saber que ve mi hijo, saber que está escuchando, saber que la señora de la casa tal vez está viendo un programa de televisión, tal vez está viendo una telenovela y de ahí están sacando información. Entonces creo que sí es importante que nos tomemos el tiempo para saber y decidir cómo quiero yo educar sexualmente a mi hija, cómo quiero educar yo sexualmente a mi hijo, y por supuesto buscar herramientas tan accesibles como estos manuales, ¿verdad? Que como les digo, ustedes los pueden pedir conmigo, pueden escribirme a un mensaje directo, pueden escribirme a mi WhatsApp, y pues obviamente esto pues yo se los puedo mandar. Estamos en Guatemala, nunca he probado mandar libros como al extranjero, es uno de mis sueños, pero creo que también es importante pues que sepamos que tenemos acceso también a estos libros tan importantes, y cómo la pubertad también va a ser un parteaguas para una adolescencia y también para una adultez muchísimo más madura y muchísimo más sana. Como les repito, el 60% de los niños y niñas que son educadas con emocionalidad retrasan las relaciones sexuales y las relaciones de noviazgo. ¿Por qué no queremos? Hay un movimiento muy bonito que se llama no tengas novio en la secundaria, y es precisamente por esto, para poder retrasar que lleguen personas y niños muy dañados afectivamente, físicamente también, en donde estas relaciones de noviazgo de manita sudada, en donde de repente empezamos a sentir ya rechazo muy marcado, y en donde nuestras creencias, según nuestras experiencias también, se van formando. Entonces, la invitación es esta, a que tú trabajes con tus hijos con motivación, con intención y sobre todo constantemente desde la cotidianidad. Si sale el tema en la cena, si sale el tema en el carro, por favor, más presencia. Yo sé que a veces y ahorita cada vez está más corrido el tiempo, pero busquemos momentos específicos en donde yo pueda hablar del tema. Si mi hijo grande va a recibir la información, que el chiquito también la reciba desde la mayor naturalidad y espontaneidad posible. Creo que esto va a ser muy importante, pero entonces por eso les digo que esto es una guía y es un manual en donde vamos a poder estar hablando abiertamente, y obviamente vamos a estar hablando de prevención y de límites sanos. Si un niño tiene la autoestima alta, si una niña conoce su cuerpo, si una niña es validada, si una niña sabe lo que vale, va a tener límites claros. ¿Y desde dónde va a ser un límite? Porque va a tener un límite sano y va a tener la prevención del abuso desde conceptos claves, como les digo, desde las partes privadas, desde la privacidad y el respeto. Obviamente, cómo enseñar a un niño a decir que no va a ser mucho más valioso un niño que diga que no en la adolescencia. Por ejemplo, a un niño que lo amenazan y le digan que si no se toma un trago,
él va a ser una persona o que va a ser recha o que no lo van a aceptar en el grupo, ese niño o esa niña va a saber su valor porque no viene su valor desde el tomarse un trago, desde fumar marihuana, desde fumarse un cigarro, sino que su valor va a ser desde lo que le han fomentado desde pequeño o desde pequeña y va a saber decir que no. Yo no les estoy diciendo que no lo van a hacer, simplemente que va a hacer todo en su tiempo. Sí, les digo a los niños, les digo a las niñas que si lo hacen, también que lo hagan en un lugar seguro, en donde sepan que van a estar cuidadas, en donde sepan que va a ser un lugar en donde van, por ejemplo, si van a tomar mucho, si deciden hacerlo, bajo también el cuestionamiento que yo les digo a los papás, que si van a una fiesta, pregúntenle. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría pasar si te ofrecen un trago? ¿Qué podría pasar si te ofrecen más de dos? ¿Qué podría pasar si te gusta? Si te graban, si te toman fotos. Yo les explico a los niños y a los adolescentes que a partir del segundo trago que tú te tomes, del segundo vaso, digamos, tu neocórtex se bloquea, que es la parte racional del cerebro, y es ahí en donde tú empiezas a tomar malas decisiones, porque tu racionalidad se bloquea. Entonces, cuando tú le explicas esto a tu adolescente, ellos obviamente van a tener una prevención y van a saber poner límites. Y si no lo hacen, que sepan que pueden hacerlo en un lugar seguro, pero no en un lugar en donde haya gente extraña, en donde se ve en riesgo que le tomen un video, que tu hijo o que tu hija no sea la persona que tome el video también. Entonces, crear conciencia de esto y qué hacer también si tu niño o tu niña luego después llega a contarte algo, cómo lo vas a manejar. Una herramienta maravillosa como padre de familia es que yo les digo que por algo tenemos dos orejas y una boca, y es porque vamos a escuchar primero antes de hablar, antes de emitir un juicio. Tu escucha activa tiene que ser completa, como les digo, desde tu open heart y desde tu open mind para poder entender. Te recuerdo que tú también fuiste adolescente, que tú también tuviste dudas, que tú también tuviste obviamente tus errores. Y a mí hay una frase que me encanta que dice: ámame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Entonces, que tu hijo se sienta amado, aunque cometa un error, aunque tuvo una borrachera, aunque le tomaron una foto, aunque que sepa que es amado, pero que tiene que asumir sus consecuencias. Entonces, si tu hijo adolescente te cuenta algo, ¿cómo vamos a reaccionar? Creo que esto es muy importante y desde ahí los hijos van a empezar a poner límites. Miren qué interesante esto: amor, afecto y relaciones sanas. Enséñale a tu hijo, enséñale a tu hija la diferencia entre amor, entre enamoramiento y entre respeto y una relación sana. Amor le tenemos a nuestra familia, amor le tenemos a las maestras, cariño le podemos tener a un compañero, le podemos tener, pues obviamente el cariño es un sentimiento mínimo o no mínimo, pero es un sentimiento menos fuerte y menos duradero. Y el enamoramiento, otra vez, interviene el neocórtex y se bloquea también. Entonces, entre que uno está enamorado, toma malas decisiones, ahí sí algunos papás también se van a reír porque me van a decir, claro, o nos vamos a recordar nosotros también que tomamos malas decisiones cuando estamos enamorados, y es por eso que decimos que el amor es ciego, porque el neocórtex se bloquea y todo lo vemos divino, todo lo vemos lindo. Entonces, cuando nuestros hijos están enamorados, pues también pueden tomar malas decisiones, porque nuestro neocórtex se vuelve a bloquear y no pensamos racionalmente. Entonces, explicarles también. Obviamente esto va también de los valores en casa, desde donde tú vas a permitir que tu hija, que tu hijo tenga novia, que tenga noviecita. Ojo, es normal que sintamos atracción, es normal, pero no quiere decir que por eso vayamos a tener una novia, vayamos a tener un novio, se empiecen relaciones de noviazgo, relaciones sexuales a temprana edad. Yo no les estoy diciendo que si tú piensas y puedes decir que tu hija pueda tener relaciones a temprana edad, pues me parece bien porque son tus valores. Sin embargo, es cuidar el corazón de tus hijos, es cuidar también la dignidad de tus hijos, y que no sea solo porque sí, sino que también sepamos que estamos educando también para la adultez. Entonces, el amor y el afecto, amor, cariño, enamoramiento, es lo mismo. En esto te lo aclaro súper bien. ¿Y cómo vamos a explicar, verdad? ¿Cómo sientes tu enamoramiento? ¿Cómo existes tu cariño? ¿Cómo sientes tú el amor? Y es normal que los niños se enamoren de alguien, ¿verdad? Que esta es una duda también súper compleja, pero sí, obviamente es un enamoramiento, es una admiración por alguien, es una atracción, pero no es que sea un enamoramiento como lo vamos a sentir, digamos, a los 18 años. ¿Y en qué edad entra realmente la etapa de socializar, de poder enamorarme, de poder compartir, de poder aportar? Porque un enamoramiento, un noviazgo es dar una parte
óptima de ti y obviamente pues sumar, no restar, y empezamos con relaciones tóxicas, con relaciones de abusivas o relaciones en secreto, que obviamente pues no vamos a llegar a absolutamente nada. Entonces, esto me gusta mucho, también hablar del uso de la importancia y la responsabilidad de medios digitales, de las redes sociales. Quiero y los invito a que busquen, hay un documental hay varios documentales interesantes en donde explica cómo nuestros hijos, al ser expuestos a las redes sociales, han perdido empatía, han perdido obviamente la paciencia, la conexión. Y a mí me gusta mucho también hacer la comparación de que estamos en una generación de sopa ramen o de sopa instantánea, en donde hemos perdido el valor de la espera por el famoso aparatito del celular. Y me dicen, Chía, es que mi hijo no tiene celular, pero los demás amiguitos sí. O no tiene celular, pero sí tiene iPad. Y entonces ahí también están expuestos. Yo no les estoy diciendo no les pongan redes sociales a sus hijos, sino que ellos sean capaces de aprender a manejar las redes sociales con respeto, con conciencia y sobre todo con responsabilidad. ¿Desde qué edad empiezan a tener más o menos teléfono? ¿Desde qué edad es recomendable? Más o menos desde 11, 12 años, obviamente con cautela, con supervisión y con clave y obviamente yo no voy a estar revisando el teléfono porque una cosa es la privacidad, pero sí que tu hijo sepa que tú vas a estar revisando el teléfono constantemente y que los papás también se pongan de acuerdo qué es lo que están viendo tus hijos en las redes sociales y digitales. El acceso inadecuado, cómo manejarlo. Señoras y señores y padres y educadores, hay ya terminologías, obviamente, que te van explicando como el sexting, el grooming, que es a partir más o menos de los 12 años, en donde tu hijo o tu hija puede verse expuesto a tener conversaciones con tono sexual por medio de redes sociales, en WhatsApp, en Instagram, en Facebook, en Snapchat. Y el grooming, pues obviamente es cuando se ven ya acosados o ya se ven por medio de una amenaza, este intercambio de fotos con contenido sexual. Por favor, hablen con sus hijos acerca del riesgo que puede conllevar también una foto de sus pechos, una foto de sus genitales, que esto no es amor, que si también te llega una foto a ti de alguien, tú tampoco lo compartas, porque esto también puede definir tu futuro. Entonces, imagínense qué interesante y saber cuándo, cómo, y hablar de pornografía. La pornografía ya no es algo solamente de adultos, sino que la pornografía también enseñarle a tus hijos que esto no es algo real, que esto es algo actuado, que esto se hace con la intención de provocar un deseo sexual y que realmente para personas más grandes ahora se ve cada vez más seguido o cada vez los niños se meten más a canales de pornografía, pero que esto no es algo real y que esto puede crear una adicción incluso y te puede llevar a no tener relaciones sexuales sanas más adelante. Entonces, también te habla de esto, ¿verdad? Aprender a identificar las señales cuando hay peligro, la supervisión, las palabras comunes que usan los adolescentes, ¿verdad? Creo que esto también es muy importante y, como les digo, les va a prevenir muchísimo. Y como ustedes se dan cuenta, no solo es hablar de educación sexual como relaciones sexuales como tal, sino que todo lo que conlleva y lo que estamos viviendo en estos momentos que son también muy importantes. El sentido biológico de las relaciones sexuales, hablemos desde la naturalidad. Hace unos días di una conferencia y se me acerca un doctor y me dice, yo me recuerdo que a mí de chiquito, más o menos de los 9 a los 10 años, me enseñaron un documental donde decía, el espermatozoide se junta con el óvulo y es la fecundación. O sea, de esos videos así del tiempo de Tatalapo, en donde nos explicaban y el macho penetra a la hembra porque es así la reproducción y no sé qué. Entonces nos enseñaba y el señor me hacía como le explicaban y realmente yo también me remonté a esa época en donde nos enseñaban un video, pero realmente ahora hay muchísimas más herramientas y no solo es ese video en donde se explica el sentido biológico, sino que también es importante poder hablarlo. ¿Por qué? Porque el colegio le tira la chibolita a la casa y la casa le tira la chibolita al colegio y en ese va y ven, ninguno de los padres y ninguno de los niños van a ser educados. Tenemos que tener esta intuición de eternos aprendices en donde vamos a explicarles a ellos el sentido biológico de las relaciones sexuales. La diferencia entre sexo y relaciones sexuales es muy importante. Los valores son muy importantes en cada casa. La religión también es muy importante.
Y obviamente si vamos a tener el cuidado de explicar las relaciones sexuales, vamos a tener el cuidado de explicar el uso de anticonceptivos, no solo para la concepción como tal, sino para la prevención de enfermedades de transmisión sexual y explicar que es una enfermedad de prevención sexual. ¿Por qué puede ser, de transmisión sexual? ¿Por qué puede ser tan peligroso una enfermedad de transmisión sexual? Porque yo también como mamá, como papá, me voy a informar acerca de incluso de la transmisión del virus de papiloma humano, si decido vacunar a mi hija, si decido no vacunarla, si decido hacer esto, si decido hacer lo otro, es informarnos. Pero la información se convierte en formación y de la formación puedo yo formar a alguien. No solo es información, es que tú estés consciente de todo esto también. ¿Verdad? Cómo la autoestima y la identidad te ayudan a decir no, que era lo que yo te decía, y sobre todo la capacidad que tú le estás dando a tu hijo y la responsabilidad y la confianza que ellos van a tener ante tirarlos al mundo, ante que el mundo no es una burbuja y por más que quisiéramos tenerlos guardaditos, pues no vamos a poder. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Prepararlo para la guerra. A mí se me viene ahorita a la mente cuando, yo no sé, pues ustedes si vieron Toy Story, cuando la señora cara de papa va metiéndole en la mochila al señor cara de papa y le va metiendo como un montón de cosas y le decía, para tu almuerzo, para tu no sé qué, por si pasa no sé cuánto, por si pasa no sé qué. Entonces así somos los papás. ¿Qué tenemos que meter en esa mochila emocional y cómo vamos a preparar a nuestros hijos para enfrentarse no solo a una educación sexual, como les digo, como tal, sino que a la vida misma, que esto también es tu identidad y es este compromiso, cómo tú vas a reaccionar. Si tienes miedo, está bien tener miedo. Si tienes dudas, está bien tener dudas. Pero este libro nace porque yo como mamá me comprometí a educar a los otros papás porque yo me interesé en saber cómo. Ese know-how, ese saber cómo puedo yo hablar con mi hija. Yo fui mamá adolescente, soy mamá adolescente. Yo tenía 18 años cuando mi hija pues nació. Entonces, por eso creo que es tan importante, para que tú también puedas prevenir estos embarazos a temprana edad, que es una de las consecuencias que también puede ser que no estés informando bien a tu hija, que no estés informando bien a tu hijo. Y ojo, esto no es promoverlo, esto es prevenir. Entonces, ¿qué sucede en el neocórtex cuando consumes alcohol? Era lo que les decía, porque es normal que un no a tiempo, que les llames la atención en una fiesta y no ser solo open mind y decir, yo dejo que mi hijo tome, yo dejo que mi hijo haga, que mi hijo deshaga. No, porque van a haber consecuencias, porque tu hijo no está maduramente preparado para tomar decisiones. No es que consuma alcohol, es que él no está preparado para tomar decisiones. Y si tú sientes que tu hijo va a estar preparado para tomar decisiones, pregúntale qué decisiones está preparado para tomar. No es solo que tome, no es solo que vaya a fiestas, no es solo que disfrute su juventud, es que lo haga responsablemente. Y miren aquí, preguntas que podemos hacer a nuestros hijos para crear con conciencia. ¿Qué te gustaría que pasara si decides beber alcohol en una fiesta? ¿Cómo te sentirías si algo sucediera y no pudieras tomar una decisión porque el alcohol afectó tu juicio? ¿Crees que las decisiones que tomas en una fiesta puede afectar tu futuro? ¿De qué manera? ¿Verdad? O sea, una pequeña decisión que tomemos puede afectar nuestra vida para siempre porque yo no tuve la madurez, porque yo no tuve la responsabilidad. Entonces, decir no es una forma de respetar tu propio ser y la identidad y la autoestima como pilares del decir que no. Entonces, miren qué lindo y qué importante es este caminar, porque si nos damos cuenta, es desde el nacimiento que educamos a nuestros hijos en estos temas, que los fortalecemos y sobre todo que los vamos instruyendo, formando e informando acerca de todas estas generaciones que queremos cambiar como el colibrí y que estamos poniendo también de nuestra parte. Las principales señales de observación, como les digo, cómo va al baño, cómo duerme, cómo está expresando también. Recuérdense que un porcentaje de nuestra expresión es verbal y la otra pues obviamente no es verbal. Entonces mi lenguaje corporal es el que va a dar señales que estoy atravesando por una crisis. Esta serie de adolescencia, yo sé que para muchos de ustedes fue muy impactante, pero nos enseña la realidad, nos enseña que tal vez nuestros hijos dieron señales y nosotros no nos percatamos porque no estuvimos presentes. Entonces estas pequeñas y grandes señales son las que nos van a hacer leer a nuestros hijos y saber que algo está pasando, no solo en temas sexuales, sino que también de bullying, de secretos positivos, de secretos negativos y demás. Uno conoce a sus hijos y los lee perfectamente, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante y sobre todo aquí vale la pena, ahora que sabes todo esto, callarte o pesa más la pena callar
que poder hablar con tu hijo, poder hablar con tu hija acerca de este tema y sobre todo fortalecer y empoderar a tu hijo a una aventura como es la adolescencia. Invitar a que se lo disfruten, a que todo sea a su tiempo, a no adelantarlos, a tampoco retrasarlos, pero sobre todo darles la fortaleza y el ánimo que ellos requieren para la adolescencia, que pues obviamente, como les digo, nos negamos a que la adolescencia sea una etapa difícil, a que sea compleja, y obviamente aquí les quiero tocar un tema ya para cerrar, que la educación sexual en niños con necesidades especiales no lo tiremos a la borda. No, mi hijo con educación y una educación diferente o con una necesidad diferente también tiene derecho a una educación sexual, y es importante que según la necesidad especial o diferente que tenga tu hijo, puedas también trabajar con ellos la educación sexual, que tu hijo con necesidades diferentes también tenga una voz, y sobre todo es importante que puedas educar a las demás personas que estén a su alrededor a que sepan que ellos también tienen derecho, a que no por tener una necesidad especial tengan derecho a tocar su cuerpo, tengan derecho a abusar, y sobre todo que ellos tengan derecho a defender y a decir que no. Yo algo que les digo es que griten con todas sus fuerzas cuando se sientan en riesgo, que no importa quién sea, que no importa en dónde sea, que griten con todas sus fuerzas, y obviamente ellos también tienen derecho y no lo vamos a excluir. Pero miren, como educador es fundamental abordar la educación sexual de los niños con necesidades especiales, ya que ese es un tema a menudo que pasa por alto o se trata de manera insuficiente. La sexualidad es una parte integral del desarrollo humano, y todos los niños, independientemente de sus necesidades, tienen derecho a un conocimiento de su cuerpo y a una educación sexual saludable, consciente y obviamente honesta. Así que yo sé que muchas personas y muchos papás ya han escuchado esta conversación, pero es una invitación a que ustedes puedan tener este libro tan importante, que si ustedes no quieren tener pues puedan empezar con estos dos. Estos dos tienen un lenguaje tan lindo que solo se lo puedes dar a tu hijo o a tu hija así, o lo pueden leer juntos, que también es una invitación que tú los puedas tener como educadora, como educador también, para saber qué es lo que pasa y poder obviamente transmitirlo. Así que una vez más, la educación sexual no le roba la inocencia a tu hijo, no le roba la inocencia a tu hija, sino que también la protege. Así que es responsabilidad de todos, no es solo responsabilidad tuya, sino que, como dice la Madre Teresa, si tú quieres cambiar el mundo, ve y ama tu casa primero, haz el pedacito que te toca y luego espera, porque seguramente la crianza, les digo, no es resultado al instante, sino que esto requiere, como les digo, de mucha paciencia, de regar la plantita, y pues obviamente más adelante vamos a ver los frutos de una crianza optimista. A mí no me gusta decir una crianza positiva, sino que una crianza optimista. Así que con mucho cariño les dejo esta información, y como siempre en Sucies de los Tenis, vale mucho arriesgarse, vale mucho tomar esta aventura de adolescencia con tus hijos, y disfrútensela, porque es una etapa maravillosa que no vale la pena decir que es una etapa complicada, es que ustedes no se han informado bien y no se atreven a animarse. Así que un besito, gracias.